¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos esta noche nuevamente en La Clave, hoy jueves 3 de agosto de 2023, un día un poco inusual para nosotros para transmitir, porque generalmente lo hacemos los miércoles, pero pues bueno, ha habido algunas cuestiones de agenda que acomodar, incluso pues mi compañera Mónica Camarena todavía no llega, tuvo algún contratiempo, pero pues vamos empezando con este programa esta noche que pues tenemos además un tema muy importante, un tema que nos interesa a todos, ya sea porque tengamos hijos en edad escolar o pues por muchas otras razones, ¿no? Porque pagamos impuestos, porque nos interesa el futuro del país. Vamos a hablar esta noche de los libros de texto gratuitos, de los nuevos libros de texto gratuitos que pues el gobierno federal va, porque ya anunció que contra viento y marea, me canso ganso, que los pone en las escuelas para el próximo periodo escolar. Y para hablar de este tema, nos acompaña la doctora Patricia Ganem, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a La Clave. Muchas gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Voy a leer una breve reseña de la doctora. Ella es licenciada en Pedagogía por la Normal Superior FEP, diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia, en comillas, en Madrid, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de agosto de 2008 a marzo de 2016 y como directora general para la interlocución con los docentes hasta febrero de 2019, dentro de la misma secretaría. Es fundadora de Grupo Loga, Servicios de Capacitación y Asesoría Pedagógica, empresa en la cual actualmente se desempeña como directora general. También es fundadora y consejera de Suma por la Educación, una organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa. Es integrante de la Red de Mujeres por la Educación y consejera del Consejo Ciudadano de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Doctora Ganem, bienvenida a La Clave. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo pues a toda la amable audiencia. Gracias. Pues comenzar preguntándole ¿qué opina de los nuevos libros de texto? Ya los pudo revisar, ya algunos les hemos dado alguna checada, pero pues ahora sí que nada más a ojo de buen cubero, ¿no? Sin ser especialistas en educación. Usted como especialista en el tema de la educación, ¿cómo ve estos libros de texto gratuitos, estos contenidos que pues llegarán a las aulas a partir de este mismo mes, a fines de agosto? Bueno, pues a mí lo primero que me gustaría comentar tiene que ver con el proceso que se ha seguido para el diseño y ahora la distribución de estos materiales de lo que conocemos como libros de texto. En ese sentido, es inusual que los maestros conozcan tardíamente siempre los nuevos materiales que les van llegando. ¿Por qué? Porque los maestros dependen mucho de estos recursos en el sentido que les permite entender mucho más el plan de estudio, mucho más los programas, mucho más cómo aprovechar las actividades que ahí se proponen para ir preparando otros materiales, otros recursos, la forma de trabajo en el aula. Y como yo señalaba, inusualmente los maestros aún no conocen estos materiales, lo que genera entre muchos de los docentes una enorme incertidumbre y por supuesto que entre los especialistas, los investigadores, pues también muchísima suspicacia. Es decir, ¿por qué retardar tanto la llegada de estos materiales? Y por supuesto siempre hay esta sugerencia
de mejor analizarlos, preparar a los maestros, esperar un poco para ir trabajando esto que se ha denominado la nueva familia de libros de texto. Entonces, sí me gustaría señalar que esto no lo vemos, digamos, de una manera adecuada, correcta. Y luego, por el otro lado, que estos libros han estado, digamos, detenidos a partir de un amparo ya definitivo, una resolución en donde se ha pedido a la Secretaría de Educación Pública, primero que explique quiénes han participado en el diseño, por qué no hay programas específicos publicados que dieron origen a estos libros de texto y por qué esta dilación o este retraso en que los maestros conozcan los libros de texto. Y bueno, pues lo que empezó a causar este enorme revuelo de saber de qué se trataba, pues es que la Secretaría a nivel federal ha dicho que no va a detener la entrega, cuanto que ya hay una suspensión definitiva de la producción y de la distribución. Entonces, digamos, creo que abrimos un poco esta conversación con estos dos primeras ideas que me parece que la audiencia puede empezar a entender por qué ahora hay este enorme interés en conocer qué pasa con los libros de texto gratuitos. Doctora, buenas noches. Se incorpora nuestra compañera Mónica Camarena, Sí. que ya logró llegar. Sí, es que me tocó un caos en carretera, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Es un honor que esté con nosotros en un día inusual para la clave en jueves. Pero bueno, pues ya escuché parte de su exposición y bueno, verdaderamente lo que aquí llama la atención es de que pues se está ignorando toda esta parte del amparo, ¿no? Y de que bueno, más allá de que nadie conoce cómo se conformaron los libros de texto, no se tomó en cuenta a nadie, pues es transgredir la ley, ¿no? O sea, y bueno, todo emplazamiento se dirige a que los van a imponer. Sí, creo que hay que señalar que este tipo de comportamientos que pueden venir normalmente de la sociedad, del público en general, a lo mejor de algún grupo empresarial, hoy esté viniendo de parte del gobierno, lo que instala un mensaje poco adecuado, poco correcto. A nosotros, en general, en todos los ámbitos de donde yo me desenvuelvo, nunca nos hemos opuesto a el desarrollo, al crecimiento de materiales, a las modificaciones curriculares, cuando son pertinentes, cuando hay una evaluación que media, que está expuesta de la necesidad de actualizar los programas o de actualizar algunas de las estrategias que se implementan dentro de la escuela. Por supuesto que estaremos atentos siempre con un ojo crítico, porque lo que finalmente preocupa es que a las aulas lleguen los mejores maestros, lleguen los mejores materiales, lleguen los mejores directores, lleguen las mejores modificaciones de la infraestructura, porque pues ahí es donde nuestros estudiantes verdaderamente encuentran una posibilidad de crecimiento. Y sí, este desacato, esta desobediencia impone, posiciona que, bueno, pues si el gobierno, nuestras autoridades pueden desobedecer algunas indicaciones, bueno, pues me parece que se abre una puerta muy delicada. Sin duda es como para empezar mal, ¿no? Pero quizás, digo, no es que sea menos grave, es grave que se ignore al Poder Judicial, pero pareciera que es más grave algunas cosas que trae el contenido de estos libros. A pesar de que se está queriendo llevar la discusión hacia un falso debate, el debate que si son libros comunistas y cosas así, bastante absurdas, la mera verdad, aunque sí tienen una fuerte carga ideológica, eso es innegable. Pues lo que varios especialistas en materia de educación han señalado, a grosso modo, es que los contenidos, o muchos contenidos, quizás no todos, pero muchos contenidos
sí vienen presentados de manera deficiente, con errores muy manifiestos, muy claros, incluso con tergiversaciones históricas, y además minimizando el tema de las ciencias exactas. Sobre el contenido, ¿qué es lo que nos podría usted comentar, doctor? A mí me gustaría empezar comentando los libros de primero y segundo año de primaria. ¿Y por qué quiero hacer un énfasis específico en estos libros? Porque en el caso concreto del libro de español, que ahora se llama lenguajes, que es el campo formativo del lenguaje, presupone, o las actividades o los proyectos que se plantean, presupone que el niño sabe leer y escribir. Y si analizamos la realidad nacional de nuestras escuelas, de nuestros niños, muchos de ellos no cursan el preescolar, no vienen con un antecedente de alfabetización. Y si nosotros unimos a esto la gran deficiencia de lectura de comprensión que tenemos como mexicanos, nos preocupa que no esté muy claramente especificado en este material el proceso que los maestros deben de seguir para la alfabetización, sobre todo en los niños de primero que no tienen un antecedente adecuado. Entonces, esto va a tener que ser remediado, como siempre sucede, porque ahí la carga más fuerte se la llevan nuestras maestras, nuestros maestros. Los profesores van a tener que reestructurar algunos proyectos, algunas actividades para lograr este proceso de alfabetización. Eso va a ser una bola de nieve, porque si los maestros no desarrollan las actividades que vienen establecidas en estos campos formativos y en estos proyectos, es evidente que no los concluirán y esto puede desencadenar, digamos, deficiencias para nuestros niños cuando lleguen a segundo de primaria. ¿Qué puedo decir con el libro de primero y segundo en el campo de saberes y conocimiento científico, que es el otro campo formativo donde se integraron las ciencias naturales y las matemáticas? La formación de conceptos matemáticos y estos conceptos que impulsan el razonamiento lógico tiene una secuencia natural. Lo que un niño pequeño descubre es que las cantidades existen, que hay mayor y menores cantidades, que hay secuencias numéricas, que hay posibilidad de agregar o de eliminar. Estos conceptos que como adultos nos parecen sencillos, a los niños les lleva un tiempo específico de descubrir para llegar precisamente a la integración del sistema numérico que nosotros utilizamos, que es el sistema numérico decimal. El libro de primero no trae ninguno de estos antecedentes, no trae actividades que preparen a los niños al dominio de estos conceptos. Y de repente aparecen algunas provocaciones en algunos proyectos que incluso le va a generar a los maestros una dificultad para saber cómo los va a ir colocando en esta construcción cognitiva que el niño tiene que hacer. Pongo un ejemplo. Viene en uno de los proyectos de primer grado que debe de anotar la cantidad de alimento que consumió o en la comida o en la cena del día inmediato anterior. Perfecto. Y entonces el niño va a colocar, pues si tomó sopa o si tomó un café o si tomó un plato de cereal o si tomó un plato de verdura, un tamal, lo que haya consumido. Después le tiene que poner en su cuadro qué cantidad consumió, si fue un plato de cereal o fueron dos tazas, o si fue un tamal o si fueron 3, de qué tamaño. Y luego eso lo tiene que transformar en kilocalorías y luego las tiene que sumar. Es un ejercicio que a mí en lo personal me gusta, pero no para primero. Primer año implica el dominio de muchos contenidos y tampoco hay una seguridad
que el chiquillo traiga todos estos antecedentes de conceptos para llegar a la suma de kilocalorías. Esta es una enorme preocupación. Otra que tenemos es que sí se va a implementar, por lo menos lo que se ha declarado, la llegada de todos los libros de primero a sexto. El chiquillo de quinto y de sexto de primaria vienen del trabajo de unos planes y programas y materiales educativos muy específicos. Lo que hemos analizado es que lo que se va a revisar en los programas de quinto y de sexto no necesariamente retoman lo anterior y por lo tanto esos conocimientos previos que requerirá para el trabajo de los proyectos de estos 2 grados escolares van a ser complicados. Entonces, digamos, esto ya nos abre un panorama de cómo se van a abordar. Y por supuesto, hay algunos problemas ortográficos, hay problemas conceptuales. Cuando se habla del fuiste y del veniste, entendemos la intención de partir de un reconocimiento de lo que pasa socialmente. Pero no podemos dejar al niño ahí. Tenemos que transitar al perfeccionamiento del uso del lenguaje que nosotros utilizamos. Y además el planteamiento que viene en el libro de texto no es correcto. El uso de esa S agregada proviene de la conjugación española con el vosotros. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos en la escuela, incluíamos esa persona del plural, vosotros, y teníamos que conjugar ese verbo. En nuestra tradición, esa forma de decir, ustedes cambiasteis y fuisteis, en nuestra traducción se quedó eso, pero eso no viene explicado en el libro de texto. Entonces, esas ausencias, esas, digamos, no procesos completos es lo que preocupa en general y lo que se ha pedido que por favor se revisen todas esas inconsistencias. Viene otro gráfico del sistema planetario donde las órbitas no necesariamente obedecen al orden en donde están colocados nuestros planetas en el sistema que nosotros ocupamos. Esas deficiencias verdaderamente, cuando el maestro a lo mejor no está muy bien informado o pueden confirmar un error conceptual y eso nos ha parecido peligroso. Doctora, lo cierto es que estamos a un mes de inicio escolar, digo ya formal. Usted lo ha dicho muy claramente, todo esto que pretenden que se implemente en este nuevo ciclo escolar va a ser imposible. Digo, hablemos claro, para el magisterio va a ser muy difícil pues meter en los planes de estudio todo esto que está tan revuelto y tan cuestionado y aparte con amparos federales, ¿no? Entonces, estaríamos a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar normal como el anterior, con el anterior esquema de educación, porque lo veo casi imposible, no sé cómo lo ve usted. Pues a mí también, Mónica, usted lo señala muy claramente, la preocupación de la falta de la formación del profesorado. Durante todo un ciclo escolar, los maestros estuvieron trabajando los campos formativos, los ejes articuladores, a partir de los programas sintéticos que aún no están publicados en el diario oficial, no son oficiales esos programas, estuvieron tratando de construir su programa analítico a través de la sugerencia del codiseño, hicieron esfuerzos, pero se tiene preocupación de que esos programas sintéticos no vayan a ser los definitivos, lo que les va a generar tener que cambiar su programa analítico y una preocupación más que nosotros tenemos.
los libros de texto vienen como a interrumpir un esfuerzo que estuvieron haciendo los maestros de construir una serie de contenidos que no necesariamente van a concordar con algo que ya está establecido, que son los proyectos de aula, los escolares y los comunitarios. Entonces, parece un poco improvisado, parece desconectada esta propuesta. Hablando del próximo ciclo escolar, sin temor a equivocarme, Mónica, Aurelio, yo sigo apostando por esta sensatez del magisterio, que cuando no entienden alguna propuesta, cuando les cuesta trabajo aplicar algo que no obedece a su realidad, ellos hacen lo que pueden dentro de sus aulas. Pero me preocupa aún más que las autoridades les vayan a pedir cosas concretas, ¿no? Que acaben con los ejercicios de los libros de texto. Eso es una cosa muy común. Y entonces vayamos a entrar otra vez a este proceso de simulación donde los maestros hacen al interior de sus aulas lo que pueden y dan a conocer a las autoridades lo que les piden, aunque esto no tenga ninguna relación. Así no vamos a hacer crecer nuestro sistema educativo, donde se basa en una desconfianza, en una imposición a los maestros, cuanto que tenemos verdaderamente muy buenos maestros en muchas escuelas. Yo, hablando de la imposición a los maestros, yo revisé uno de los textos para maestros, el número 6, no me acuerdo cómo se llama, y comienza con una perorata ideológica tremenda, ¿no? Cómo relatan las aventuras de los guerrilleros mexicanos, ¿no? Pero en una idea así romántica, como de héroes sin capa, ¿no? Y satanizando por completo todo, absolutamente todo lo que ocurrió antes del actual gobierno. Y además, en otros libros, en otros textos, ensalzando ya, colocando al actual régimen como una epopeya histórica, cuando pues las etapas históricas no se decretan instantáneamente, ¿no? Entonces, pues no sé qué opina usted de eso. Mire, el tema de la historia y del tratamiento de acontecimientos, personajes, héroes, sucesos, etapas, es un tema también muy complicado, requiere una metodología muy concreta. Y el tema de posicionar solo a algunos personajes vuelve a caer en este tema de la parcialización. Es decir, criticamos a unos personajes porque a lo mejor no son de nuestra preferencia o no coinciden con nuestros ideales. Y esto es lo que ahora se vuelve a imponer. Lo ideal es al chico ayudarle a entender las etapas, ¿sí? ¿Qué pasó en esas etapas? ¿Cuántas personas se involucraron? Que él analice la parte humana de la participación de cada uno de ellos y forme su propia opinión. Esta propuesta de plan y programas de estudio ha insistido en el desarrollo del pensamiento crítico y ha insistido mucho en las estrategias dialógicas para la construcción de esta capacidad argumentativa. Bueno, pues si queremos eso, no podemos dentro de los libros solo acotar a ciertos personajes idealizándolos. Esto no ayuda. Lo que es importante es conocer diferentes fuentes, diferentes enfoques, qué fue lo que pasó y ayudar a que el chico haga esta construcción de sus propios imaginarios y de decir, los personajes tuvieron una participación, pero tuvieron errores, pero también tuvieron aciertos. Esto fue impulsado por tal línea, esto fue impulsado por tal otra. Entonces, volvemos a las viejas fórmulas, que yo es lo que he dicho, ¿no? Cuando dijeron o hablaron de la nueva escuela mexicana, yo inmediatamente pensé, si verdaderamente vamos a hacer un esfuerzo, primero vamos a empezar por la modificación de las normales, la capacitación muy fuerte
a los maestros, la identificación de esas inercias y prácticas que no sirven y que están instaladas dentro de la escuela. Y volvemos a apostar por viejas fórmulas, reformar planes, reformar los libros de texto, imponer autoritariamente visiones del mundo lingüístico, social, histórico, y pues eso es lo que criticábamos en otras administraciones. Es la misma fórmula, pues nada más que ahora la volteamos, ¿no? Así es. Doctora, para usted, ¿cuál es el mayor riesgo al que nos enfrentamos en este momento con pues esta situación tan dispersa de que no se deben introducir los libros porque no fueron analizados, porque a nadie le hicieron caso, porque hay amparo de por medio, porque inicia un ciclo escolar? Es decir, va a haber como una pausa educativa peligrosa, ¿no cree usted? Pues sí, a mí me parece que políticamente hablando, sociológicamente hablando, la polarización no es buena. Y parece como que hubiera una intención de irritar, una intención de confrontar, cuanto que, bueno, pues yo sí he observado por lo menos 8 administraciones de la Secretaría pasadas, ya por ahí me pueden calcular ustedes la edad, y en ese sentido es importante ver cómo los funcionarios hacían un enorme esfuerzo por consensuar, por que los maestros conocieran, por establecer diálogos. Cuando se levantaba algún comentario, pues trataban un poco de mediar. Hoy no observamos eso. Asunto que si estamos promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía profesional, el mejoramiento de la educación, el mejoramiento de una sociedad, pues no puedes decir que pues dejo a una parte afuera, o no establezco ese diálogo, o no recibo a los diferentes grupos en mis oficinas. Es un poco como contradictorio, y justo eso es lo que me parece un primer peligro. Y lo otro tiene que ver con esta simulación que van a hacer muchos maestros, y que verdaderamente me apena que los volvamos a someter a esta doble actuación y a este doble discurso. Lo que sí, que ya ha habido autoridades estatales que han señalado, en el caso de Nuevo León y de Jalisco, que van a hacer una revisión. En el caso de Chihuahua, en el caso de Baja California, en el caso de Morelos, bueno, pues que están tratando de ver cómo ayudan a los profesores. Entonces, en ese sentido, pues me parece que pues esta, digamos, desconcierto, polarización, simulación, van a ser los altos costos que se va a tener que pagar si es que verdaderamente los libros de texto sí llegan a las aulas. Quienes han buscado minimizar un poco el efecto de que pudieran tener estos materiales, señalan que de por sí los maestros siempre los han utilizado únicamente como base, como soporte, como apoyo, pero que no se basan exclusivamente en ellos. Yo recuerdo que cuando me tocó a mí estudiar, mis libros de texto los veíamos completos, no sé cómo sea ahora. Pero, el caso es que, por contraparte, hay quien señala que en realidad esto lo que va a provocar es que se abra todavía más una brecha entre la educación pública y la educación privada, porque sí, quienes tienen acceso a poder pagar por la educación, también tendrán acceso a acudir a otros tipos de materiales educativos, mientras que quizás en las zonas urbanas, pues quienes vayan a una escuela pública también puedan tener chance de checar otra cosa, pero hay zonas en las que es el libro de texto porque no hay manera de comprarse otro libro, y ya no digamos de consultar algo en internet. En algunas escuelas quisieran tener luz, quisieran tener agua. ¿Cómo esto va a afectar precisamente ese tema, el tema de que se abra la brecha más entre la educación privada y la educación superior, y la educación pública, perdón? Sin duda alguna así va a ser. Los chiquillos que tengan maestros bien formados, los que puedan utilizar otros recursos, incluso solo algunas fotocopias o ejercicios diversos que puedan ir desarrollando en sus cuadernos,
me parece que van a franquear muy bien este tema. Otra cosa que percibimos que van a hacer los buenos maestros, las buenas escuelas, es seleccionar algunos de los proyectos que vienen en los materiales, hacer algunas adecuaciones y trabajar. Pero en muchas de nuestras escuelas, sobre todo indígenas o sobre todo semiurbanas o escuelas multigrado, pues ahí estos libros resultan un apoyo muy importante. A veces es el único recurso de consulta que tiene el maestro y que tienen los niños. Y si el profesor metodológicamente no puede abordarlos, si toda la enorme cantidad de ligas que vienen sugeridas, pues no las pueden abrir porque no cuentan con internet, ¿sí? O que no cuentan con algún otro equipamiento tecnológico, es evidente que los maestros se van a soportar en el desarrollo de ciertos contenidos, los más básicos, y estos chiquillos cuando se muevan de escuela, de localidad, pues ahí es donde vamos a ver las consecuencias. Pero apoyando, Aurelio, esta reflexión que usted hace, más preocupante es que no sepamos cómo se le va a dar seguimiento. Lo ideal es que ya estuvieran algunas escuelas seleccionadas para ir viendo cómo esos proyectos se van desarrollando, cómo se dan los aprendizajes, qué tipo de conceptos se dan y que no haya una evaluación que permita ir viendo el impacto en estas habilidades que sí tenemos que desarrollar en los chicos. Lo que se señalan las autoridades es que en 15 años, llevando esta metodología, vamos a ver otro tipo de país. Bueno, pues los niños que están en primer año, con 6 años, 15 años después, pues tendrán 21, y en ese sentido, bueno, pues no sé si a esa edad ya estarán totalmente transformados. Un chiquillo que recibe sus libros ahora en primero de secundaria, que tiene 12 años, 15 años después, pues yo no sé si 3 años de secundaria serán suficientes para la transformación de este muchacho que en 15 años más tendrá 27. Pues verdaderamente son afirmaciones que requieren mucha respeto a la población, mucha verdadera conciencia de que el sistema educativo es un coadyuvante, pero el fenómeno educativo, un chico que va a la escuela necesita que su familia participe, que tenga buenas condiciones laborales, que tenga un buen sistema de salud, que coma bien, que haya motivación suficiente. Y aquí me parece que no podemos dejar esa responsabilidad solo a la escuela y no podemos hacer afirmaciones tan fuertes, tan de ese nivel de compromiso, cuando no hay evaluación, no hay capacitación, se ha reducido presupuesto, se han quitado programas que robustecían justo a las poblaciones más vulnerables. Sin lugar a dudas, una de las brechas más fuertes que dividen a la sociedad son las brechas de conocimiento. La económica la podemos salvar, pero la cultural, la de conocimiento, la capacidad de pensar, esa que se forma en la escuela, verdaderamente merece un tratamiento respetuoso, tranquilo, verdaderamente fundamentado, lo que pues ahorita nos alarma un poco, que pareciera que es una especie como de lucha de poder, y eso nos preocupa. Doctora, pues mi siguiente pregunta de alguna manera va muy de la mano con lo que acaba de preguntar Aurelio y con lo que acaba de decir usted. Fíjese que yo vi en las redes sociales a varios padres de familia, digo, pareciera que no hay que tomarlos en cuenta, pero me parece que los padres de familia tienen que ser tomados en cuenta de manera muy importante, están muy preocupados. Y varios subían preguntas como, díganme en qué escuela no tienen mis hijos que llevar los libros de texto del gobierno. O sea, la inconformidad adelantada por toda esta polémica, ¿no? O sea, hay
hay que tomar en cuenta a este bloque tan importante que, pues, que esa es la casa, que ya están rechazando los libros de texto porque pues ya les parece raro, cómo se dieron, que nadie los hizo, quién los hizo, de dónde salió. Entonces, este bloque de padres familia me parece que va a ser un tema muy importante, muy polémico, y donde puede haber la resistencia más fuerte. ¿Qué opina usted? Yo estoy de acuerdo con usted, Mónica. La llegada de estos libros a las casas, a las familias, sí va a despertar ahí alertas, preguntas, y en varios sentidos. Los primeros tienen que ver con algunos contenidos, ¿no? Los tratamientos de los temas de sexualidad llaman enormemente la atención, ¿no? Hay contenidos de sexualidad donde ya salieron en los medios, esta maqueta que tienen que hacer con provocando una erección y una eyaculación. Habrá papás que estén de acuerdo, pero habrá papás que no. Este es el tema de la sexualidad, es un tema delicado que la Secretaría había manejado verdaderamente con cierta asertividad. Hoy por hoy se abre una serie de imágenes, de preguntas, de afirmaciones que es necesario que al verlo los papás, estoy seguro que algunos van a reaccionar. Pero también la enorme cantidad de actividades que los chicos van a tener que hacer fuera de la escuela. Muchas familias sabemos que el trabajo de mamá y papá soportan la economía de esa familia y el hecho de resolver ejercicios, de llevar a visitas, sacar a los chicos, pues va a implicar una carga mayor del trabajo de parte de los padres. Ahí estamos esperando pues conocer cómo viven los papás, pero también de los costos. Por ejemplo, hay un proyecto en donde los chicos deben de formar rampas en sus escuelas, en la parte de las escaleras, o donde hay que subir algún chiquillo con bastón o con andadera o con algún otro tipo de aditamento que les permita subir las escaleras más rápido. Y por ahí se les pide tablas y se les pide material. Va a haber costos que no es algo a lo que los padres estén acostumbrados. Entonces tendremos que esperar ver la reacción por los contenidos, por el tratamiento y la participación de ellos, y por el otro lado, los costos que implicará el hecho de realizar cada uno de esos proyectos. Yo también pienso que parte de la oposición más fuerte vendrá por los padres de familia. Un poco en la misma línea, retomo una pregunta que hace aquí Mónica Mendoza. Dice, y le dirige a usted la pregunta, desde su trabajo como consultora y experta, ¿cuál es la recomendación que hace a las madres y padres de familia para complementar la educación que sus hijas e hijos reciben en las aulas? Yo daría por lo menos dos sugerencias. Primero, que los padres revisen los contenidos, porque los chiquillos van a preguntar de todas las cosas que vienen en las fábulas, en los cuentos, en las instrucciones, en las imágenes, en los acontecimientos que acompañan todos los proyectos. Conozcan los papás, conozcan los mamás, abuelas o tías que están a cargo de la vigilancia, el cuidado de los chicos, conózcanlo primero. Y segundo, hagan un bloque organizado con el director, directora o con sus maestros para que puedan dialogar sobre el tratamiento que darán a cada uno de ellos. Y seguramente las comunidades tomarán las mejores decisiones, porque si no son los papás y son los maestros los más preocupados por esos niños, pues ninguno va a estar más preocupado. Y normalmente suelen tener un diálogo. Creo que se puede reforzar muy bien el trabajo profesores, familia, para ayudar y complementar esa actividad. Creo que una buena inversión será trabajar algunos ejercicios extra
que los profesores vayan viendo que no refuerzan algunos de los aprendizajes. Doctora, yo sé que no es su tema, pero todo lo que involucra la educación, pues, tiene un peso. Y finalmente, los maestros están agremiados a sindicatos. Como que no vemos mucha participación de los sindicatos, o sea, los vemos ahí como echados, como pasivos, como miedosos, y pues ellos tendrían también que intervenir en este diálogo, en esta polémica, pues si le llamamos elegantemente, y no los vemos. Ellos representan a los trabajadores de la educación, ¿no cree usted? Yo creo también lo mismo, Mónica, ya la coordinadora nacional salió un poco a fijar la postura de que ellos tienen otros materiales y que ellos utilizarán los propios, sobre todo en el área de Michoacán, algo en Oaxaca, algo en Guerrero. Pero de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues no conocemos nada, no hemos escuchado su voz u otros sindicatos. Veracruz es una de las entidades que tiene mucha más cantidad de sindicatos, cada uno trabajando. Hay algunos independientes que trabajan verdaderamente a favor de los maestros. Creo que... Otro está en la grilla nada más, ¿eh? Bueno, Otros están en la grilla nada más. También. En las pluris. Sí. Pero sí es necesario que fijen una postura. Ya lo está haciendo el sector empresarial, lo han hecho los investigadores, algunos diputados de algunas fracciones, algún grupo de maestros. Sí tenemos que ver a los sindicatos fijando una postura y sobre todo el apoyo que le darán a sus maestros que están incorporados a su sindicato para enfrentar una metodología tan compleja como es la metodología por proyectos. Tenemos aquí otra pregunta que me parece interesante. Dice Yolanda Chinchoa, si han elaborado un plan de estudios no apegado a la norma, ¿es ilegal y su aplicación también lo sería o no? Y yo agregaría, y además, si van a repartir los libros pasándose por alto un amparo, pues estaría en entredicho la misma legalidad del próximo periodo escolar, ¿no? A mí me parece que la participante tiene toda la razón. Si hay ya una sanción, no sanción, si hay una declaración de suspensión definitiva, el repartirlos es ilegal. Sí, es una ruptura de lo que establece la disposición y más ilegal el hecho de no darlos a conocer. Esto sí es una sospecha que verdaderamente pues llama un poco a reflexión, y lo que habría que preguntarse en cada uno de los estados es si van a ser cómplices de esta ilegalidad y van a ser cómplices a las escuelas de algo que merecería la pena revisarse. La propuesta de proyectos, la propuesta de desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de nuestros chicos de argumentar a través de estrategias dialógicas, todos lo aplaudimos. A mí me parece que nadie nos oponemos a eso, pero la forma de hacerse, digamos, esta secrecía utilizada, esta imprecisión en el abordaje de ciertos contenidos, nos merece detenernos un año, el distribuir los libros que dicta el plan 2017, no va a pasar absolutamente nada mientras se revisan estos materiales. Ojalá que nuestras autoridades muestren verdaderamente también su disposición a tratar de hacer esta revisión. Doctora, ¿no le parece que este es el mayor reto para los maestros, para la docencia, para el magisterio? Yo creo que como nunca antes en la historia reciente de México. Se lo digo así porque pues lo veo complicado. Sí, claro, los maestros llevan enfrentando estos retos hace 2 años,
O sea, 2 años para Mónica. acá, ¿usted siente? Sí, yo creo que los maestros, este ciclo escolar fue complicadísimo porque entender el codiseño, entender un programa sintético, el generar un programa analítico, el no conocer con qué materiales, el estar haciendo revisiones constantes de ciertos conceptos, sí les ha generado, digamos, un desconcierto, una especie de sensación de estar perdidos, como nunca había pasado, ¿no? Podían estar descontentos, pueden decir, ay, otra vez otro cambio. Me parece que teníamos muy acostumbrados al magisterio a cambios, cambios, reformas, reformas, reformas. Pero esta en especial, me parece que sí les ha requerido entender conceptos que son mucho más complejos y que no tienen que ver con la metodología, que es lo que nosotros decíamos, bueno, pero en este ciclo escolar lo que ellos van a conocer es la metodología, se les va a capacitar, se va a ayudar a los maestros a entender qué es la socialización de una estrategia, qué es la investigación, cómo poner a los chicos a investigar, cómo utilizar las redes sociales para profundizar un contenido, cómo armar un marco de referencia conceptual que hable de todo lo que traen los chicos y que han investigado. Mónica, eso es complejísimo. Eso no se hace en las aulas en lo general y en esas estrategias está basada el programa. Entonces, efectivamente, este año fue complicado, pero recordemos que hubo un año anterior que medio iban los chicos, medio no, estábamos saliendo de pandemia y ya se hablaba de la nueva escuela mexicana, de el plan de estudios, etcétera, y también entre que atendían que los chicos vienen de 2 años de pandemia, que traían conocimientos sustantivos muy deteriorados, muy empobrecidos, y tener que entender una nueva línea de trabajo metodológico en el aula, pues fueron 2 años de desconcierto. Y ahora viene este anuncio, bueno, pues sí, los maestros van a tener que enfrentar fuertes retos para el trabajo en las aulas. Ahora bien, usted plantea que ojalá quepa la cordura e incluso se pueda esperar un año más, pero pues, conociendo cómo es este gobierno, es muy difícil pensar que puedan hacer algo así. Y además, agregándole que el tema ya se volvió completamente político, están entrándole todos los partidos, algunos haciendo además, perdón, declaraciones bastante estúpidas, como lo que dijo el dirigente nacional del PAN de hay que quemar los libros, nada más les dio armas a los de enfrente para crucificarlo, pero no hay que perder de vista que lo que viene políticamente es la sucesión presidencial. Entonces el tema se va a contaminar por esa coyuntura, por esa época, y al final de cuentas quienes van a salir perdiendo pues van a ser los estudiantes mexicanos. Siempre los más sacrificados, los que absorben los costos de reformas, de cambios, de ocurrencias, que siempre ha habido, ocurrencias de modificar la estructura, los programas, los planes, los materiales, los proyectos, los nombres de las cosas, bueno, pues siempre son los chicos. En este sentido, pues mi primera apelación siempre va a ser a los que tendríamos que demostrar esta madurez política, social, pues que son a las autoridades. Que nos llevemos un año más. Finalmente, el costo económico de haber producido millones de ejemplares nunca se comparará con el empobrecimiento que puede generarse en los aprendizajes y sobre todo en el sobreesfuerzo de los maestros. Si esta invitación no llega a buen puerto y si las autoridades se empecinan en hacer llegar los libros de texto, la convocatoria es a las autoridades estatales para que apoyen la capacitación de sus maestros y a los maestros por aperturar verdaderamente nuevas metodologías
que ayuden a sus chicos. Y la siguiente invitación sería a los padres de familia, que apoyen, que verdaderamente analicen, que den ciertas seguridades a los maestros o para comprar algún materialito extra, algunas fotocopias que puedan ir subsanando aquello que cada escuela vea que no ayuda a los procesos de aprendizaje. Doctora, fíjese que usted habla de los gobiernos estatales, pero pues son más de 20 estados que gobierna Morena. Difícilmente los gobernadores que son pues empleados del presidente van a estar en contra de lo que digan allá arriba, ¿no? Pero también hay que pensar que estamos a un año pues de que se renueve el gobierno. No hemos escuchado propuestas claras de aspirantes de los frentes, de los no frentes, ya saben, ¿no? De las corcholatas. O sea, no hemos escuchado propuestas concretas para la educación, cuando es un tema fundamental. Creo que esto, pues, nos está quedando de ver, ¿no? Como sociedad. Sí, a mí me parece que ahorita están en alguna pre-campaña, ¿no? Porque realmente, sí, no es realmente campaña y creo que el tema educativo, además de ser de los más importantes, es de los siempre más maltratados, es de los que siempre quedan al final. Para la narrativa, todo mundo decimos para que quedar bien. Sí, que apoyamos la educación. Pero para la cuestión presupuestal y para verdaderamente poner a los mejores perfiles para ayudar a capacitación, creación de programas, implementación de estrategias, ahí sí a veces hay algunos perfiles que llegan o como secretario o como subsecretario y de verdad no tengo nada en contra de las personas, pero sí muy a favor de los niños. Los niños no nos pueden esperar y ya no pueden tener estos pleitos en este empobrecimiento que generamos porque pues se nos ocurre cambiar, poner, quitar, agregar o disminuir cosas. Lo que yo sí he escuchado, que muchos investigadores, muchos grupos esperarán la determinación de los candidatos que ya estén en campaña y sí harán llegar las peticiones de educación. Sí es importante que este tema sea el que conduzca precisamente los destinos de un país. Los países que han apostado primero a la educación, luego a la educación y después a la educación han sido países que en 20 años sí han transformado toda una sociedad. Y aquí son cosas parciales, son cosas chiquitas, son parches. Ya no podemos seguir tratando a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras jóvenes en ese sentido. Y sí, sí habrá muchos grupos que hagan llegar sus peticiones al respecto de educación. Y sí hemos considerado que es un destiempo, ¿no? Digo, ya te vas, ¿no? Apuestan a que continuarán. Bueno, vamos a ver la continuidad que verdaderamente se da a una metodología que en lugar de estar dejando soluciones, creo que va a dejar un poco más caótico el proceso de educación. Si le platicáramos cuál es el perfil del secretario de Educación de Veracruz, pero bueno. Sería muy largo. No, hasta eso que ni tan largo, pero pero no viene a caso. Nos preguntan cómo van a resolver los maestros este problema, porque finalmente se le está echando la bolita a los maestros. Pues ahí están los libros y que los maestros vean cómo le van a hacer. Aurelio, siempre ha pasado así. El magisterio nacional, no digo que todos, si hay un sector, digamos, siempre inconforme, haciendo a veces lo básico, no teniendo esta vocación de veras tan importante que hay que tener cuando se está frente a un grupo de niños, de niñas, de jovencitos. Pero en un porcentaje alto, nuestros maestros
apuestan de su salario, se capacitan en lo individual, hacen bloques en sus escuelas, intercambian estrategias. Y creo que eso es lo que va a pasar. Otra vez van a cerrar la puerta de su escuela, la puerta de sus salones, y en esa intimidad del trabajo con los chicos van a tratar de hacer lo que puedan, lo que saben hacer. Es volverlos a dejar muy, muy solos, y a mí me parece que el maestro necesita que se le reconozca, no solo con salario, que qué bueno que ha habido aumentos, no solo con un aplauso y mencionarlos en una narrativa, sino conocer lo que verdaderamente hacen dentro de las aulas. Nosotros hemos potencializado mucho que los maestros hablen con los maestros, que nos digan qué hacen, y verdaderamente es de conmover y de sorprender de veras las actividades que ellos realizan. Esa sería una buena forma, dejarlos hablar y dejarlos que ellos se encarguen de comunicar a otros compañeros qué es lo que hacen. Y después, sí, verdaderamente necesitamos apoyar infraestructura, materiales, equipamiento tecnológico, el hecho de materiales de buen nivel, laboratorios, instalaciones que permitan que se muevan, que verdaderamente pues apliquen los proyectos que les están pidiendo en los libros de texto. ¿Qué van a hacer? Seguirán trabajando por los niños. Por ahí hay una mención que se dice que mientras nuestros chicos, nuestros maestros estén de pie, no habrá sociedades arrodilladas. Entonces, la invitación, maestros, es otra vez en ustedes, para ustedes y sobre sus hombros, pues de seguir trabajando con esas estrategias que ustedes saben que generan, pues, los aprendizajes. Doctora, es usted muy positiva y de verdad que sus palabras conmueven, pero fíjese que hay escuelas que no dan clases a veces porque no tienen agua y porque no han podido reparar el aire acondicionado. Bueno, esos son los de alto nivel, pero hay otros que se les cayó el techo. Vamos, las condiciones son verdaderamente dramáticas en la gran mayoría de los planteles. Hablando, en otras van a robar una semana y otra también, ¿sí? Porque ya son bandas organizadas y bueno, pues las autoridades nada más reportan que sí, que no, pero no le invierten. O sea, estamos frente a un problema verdaderamente grave. Grave, dramático, de urgencia, y ahí pues sí necesitamos un poco la mano de las padres y de los padres y madres de familia para exigir el derecho a la educación, que implica la cobertura, que haya siempre una escuela bien instalada para cada niño, que haya permanencia, que no dejemos de ir a ningún niño de la escuela, porque eso garantiza que vayan avanzando, y segundo, que la educación, lo que ahí se genere al interior de las escuelas, sea de calidad. Eso es exigible por parte de los maestros, pues es difícil porque llega la plancha sindical y pues los aplasta, ¿no? Pero los padres de familia pueden ser grandes aliados de los maestros, de esta fuerza de exigencia, de esta exigibilidad que tenemos que hacer a nuestros gobiernos municipales, estatales y federales. Efectivamente, hay escuelas que se nos caen, hay escuelas pues, que no abren el lunes porque los maestros no llegan, no porque vienen trasladándose, porque están en otras comunidades, hay escuelas pues que reparten a los niños porque un maestro no llegó, y me parece que los derechos que se ha logrado para el magisterio son buenos, pero también tenemos que inaugurar los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas por recibir una muy buena educación. Doctora Patricia Ganem, le queremos agradecer muchísimo pues, su tiempo y que nos haya concedido esta entrevista, que además pues, ha sido muy esclarecedora para quienes no somos especialistas en el tema, que pues somos todos los demás que no estudiamos pedagogía, pero que finalmente pues nos preocupa como padres, como docentes, muchos como estudiantes, pues lo que viene en materia de educación, que finalmente es
lo que ayuda a un país a salir adelante o a quedarse rezagado y pues empobrecido, como bien lo señaló. De verdad, muchísimas gracias y pues esperemos que sea la primera solamente de varias veces que nos podamos encontrar para charlar de estos temas que son sin duda de vital importancia para todo el país. Al contrario, yo muy agradecida en poder llevar estas ideas al público en general. El hecho de que un niño aprenda es un tema de todos, no solamente de los maestros, no solo de los papás, es de la economía, es de la salud, es de todos, porque estamos formando precisamente esas habilidades ciudadanas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó este jueves. Nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.